Hola amigos, habla Iván Santiago de parte de las Iglesias de Cristo. La lección que hemos de ver en esta ocasión es otra pregunta del Señor. Y esta es una pregunta muy interesante, muy motivadora. Y en realidad, muchos de nosotros a veces hemos tenido esta circunstancia de que a veces no queremos contestar. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales suponemos en esta ocasión que Cristo no quiso contestar. La pregunta se halla ya en Juan capítulo 19, en el verso 10, y ya hemos hablado, realmente ya hemos hablado de Pilato en la última lección que vimos. Estuvimos viendo la pregunta que Pilato hizo a Jesús. Y en esta ocasión vamos a ver esta pregunta: ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me contestas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y vamos a ver la respuesta de Cristo. Aunque Él no contestó, Cristo sí contestó esta pregunta. Así que vamos a meditar en esta. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Jesús dijo allá en Juan capítulo 19, versos del 8 al 10. Esta es la narración de Juan de este acontecimiento. Cuando Jesús oyó decir esto, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo. Y otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. La última vez hablamos de esta pregunta: ¿de dónde eres tú? Y es la pregunta que millones y millones se han hecho: ¿de dónde somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Esa fue la pregunta que hablamos la última vez. Pero en esta ocasión vamos a concentrarnos en esta otra pregunta de Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías como contra mí si no te fuera dada por Dios de arriba, del Padre. Por tanto, el que a ti me ha entregado, los judíos en este caso, mayor pecado tienen. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esta pregunta que Cristo hizo: ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? Es interesante que la respuesta o la pregunta de Pilato tiene este sentido. Tiene este sentido. No me hablas, te hablo. No me hablas, no te hablo. Me llamas, respondo. Si no me llamas, me da igual. ¿Te preocupas por mí? Me preocupo por ti.
Me sonríes, te sonrío. Me abrazas, te abrazo. Me quieres, te quiero. Si tratas de dar y recibir, me cansé de solo ahora dar. Ahora recibo y doy, y la vida se me hace fácil. A veces es la actitud que tomamos nosotros. ¿No me hablas? No me importa. Si me hablas, te respondo. Si no me hablas, no me quieres llamar, no me quieres escribir, no me importa. ¿Fue esta la actitud que Cristo tuvo con Pilato? ¿Fue esta la actitud que él tuvo? Yo creo que tenemos que pensar un poco más en esta pregunta de Pilato a Cristo. Porque notan ustedes que Pilato tenía esta conversación con Cristo y fue una conversación de preguntas. Si ustedes notan el capítulo 18, en el capítulo 19. Y quiero que vean el énfasis que da Juan. Cuando Pilato oyó estas palabras, se atemorizó. Y realmente tenemos que pensar qué fue lo que le atemorizó a él. ¿Qué fue lo que dijo Cristo que le atemorizó a él? Y realmente, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, la pregunta o la contestación que le atemorizó a Pilato fue el hecho de que Cristo contestó: yo soy del cielo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Dios mandaría legiones para protegerme. Entró Pilato en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Realmente yo creo que nosotros también deberíamos tener mucho cuidado en entender de dónde es Cristo. Así que podemos nosotros ver con esta respuesta de Cristo que Cristo no quiso responderle. No quiso responderle. ¿No sabes que tengo autoridad?, dice Pilato. Es orgulloso él, enaltecido. Yo soy el gobernador, yo soy el que estoy encargado aquí. Yo tengo autoridad para hacer lo que yo quiera. No realmente. Entonces Pilato le dijo: ¿sabes? ¿A mí no me hablas? Yo no sé, quiero que meditemos en esto. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Cristo no nos habla? ¿Por qué Cristo no nos responde? Hay veces y muchas veces nosotros nos sentimos de esta manera, que oramos a Dios y pedimos a Dios, especialmente si estamos en condiciones médicas bastante peligrosas, o a veces cuando estamos en situaciones financieras bastante peligrosas, o a veces que queremos nosotros hacer una decisión que es grande en nuestra vida, es importante en nuestra vida, y oramos a Dios, y oramos a Dios, y oramos a Cristo, y Cristo no contesta. Cristo no contesta. En realidad, sí contesta. El Señor dice en muchos versículos de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que los oídos de Dios, los oídos de Cristo están abiertos para escucharnos. Sus ojos nos están viendo. Pero esta pregunta de Pilato, nosotros tenemos que analizarla un poquito más. Y tenemos nosotros que ver qué es lo que en realidad Cristo estaba tratando de enseñarle a Pilato por este silencio. Porque muchas veces el silencio de Dios no quiere decir sí o no quiere decir no. Pero muchas veces nosotros tenemos que interpretar el silencio de Dios, o en este caso el silencio de Cristo. Yo puedo ver, analizando a veces nuestra propia actitud, nuestra propia condición, que muchas veces nosotros no contestamos porque somos tímidos.
Alguien nos hace una pregunta y tenemos miedo y no queremos hablar, somos tímidos, ¿verdad? Y a veces no contestamos, especialmente si estamos en las aulas de la escuela, ¿verdad? O a veces aún en las mismas clases de la iglesia, que alguien nos hace una pregunta y nos frizamos, nos volvemos tan rojos que no queremos que nadie nos mire. Somos tímidos a veces, por eso no contestamos. A veces pienso yo que no contestamos porque pensamos que no somos capaces de dar la respuesta correcta, ¿verdad? Tenemos miedos, mejor no contesto porque quizás no es lo que quiere escuchar el que me está preguntando. Y a veces no contestamos por eso, ¿verdad? No, somos personas que reconocemos nuestra habilidad, ¿verdad? Y decía, no voy a contestar y pensamos que no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento y no contestamos. Otras veces no contestamos porque no queremos ser presumidos o mostrarnos con enaltecidos, ¿verdad? Muchas personas realmente no contestan la pregunta, aunque saben la contestación, no contestan porque van a pensar los demás que están ahí mirándolos en la clase o aquellos que están mirándolo, ese es un engreído, ese es un enaltecido. A veces no contestamos porque tenemos una vida tan aburrida que no queremos demostrarle a nadie que tan aburridos estamos, ¿verdad? Una vida aburrida, una vida que realmente, como quien dice, no queremos enseñarle a nadie que nuestra vida no tiene nada de significado, ¿verdad? Que no tenemos ningún conocimiento, que no tenemos ninguna, por decir así, respuesta sabia, ¿verdad? Y a veces tiene sentido, especialmente si nosotros no leemos, si nosotros no estudiamos, ¿verdad? No vamos a poder contestar correctamente. Y a veces nuestras respuestas son aburridas o por decir así son las respuestas obvias, pero el que está haciendo la pregunta quiere algo más expandido. A veces estamos cansados de que la gente nos haga la misma pregunta una y otra vez. La misma pregunta, una y otra vez. Pues ya contesté eso, ¿por qué me lo preguntas otra vez? Yo no sé, y esto habla a mis hermanos y hermanas que están casados. Y yo me encuentro a veces en la situación de que te preguntan, no me quieres, ¿verdad? Pues ¿cómo? ¿Por qué dices que no te quiero? Pues claro que te quiero. Pues no me lo dices. Y a veces nosotros estamos con cansados de que se nos haga la misma pregunta. ¿Por qué no me dices que me quieres? ¿Por qué no me dices que me amas? Y a veces nosotros no contestamos porque es la misma pregunta. Una y otra vez, una y otra vez. Déjenme hacer entonces a esta pregunta a ustedes. Me gustaría que la contestaran en sus mentes. ¿Por qué Cristo no contestó? ¿Porque era tímido? ¿Porque no se sentía capacitado en responder correctamente? ¿Porque no quería presentarse a Pilato como alguien enaltecido, como mayor que Pilato? ¿O sería porque Cristo tenía una vida aburrida? Tan aburrida que nadie quería, nadie quería ni escuchar sus respuestas. ¿O sería porque posiblemente estaba cansado de que le hicieran la misma pregunta una y otra vez? Nosotros podemos ver que ante los acusadores del Señor, Cristo no respondió. A pesar de la humillación que él había pasado, Cristo no respondió. Después y si notan ustedes el principio del capítulo 19, después de haber pasado brutal tortura, porque fue azotado y escupido y puesto en espectáculo, Cristo no quiso contestar. Cuando fue sentenciado a muerte, Cristo no quiso responder.
¿A mí no me hablas? Dice Pilato. Pilato no podía entender por qué Cristo no le respondió. No podía creer que Cristo no le rogara, como otros prisioneros que habían venido delante de él llorándole, pidiéndole, suplicándole que no los mandara a crucificar. Cristo no respondió. Pilato no podía entender por qué Jesús no estaba asustado y intimidado por estar en la presencia de el alto poder, de la alta representación del gobierno romano. Sabía que Pilato lo podía juzgar o lo podía soltar. Pero Cristo mantenió el silencio ante sus acusadores, ante aquellos jueces que lo estaban condenando. Y la razón es, o una de las razones, y vamos a ver más en esto, es lo que dice Isaías capítulo 53, verso 7. Y solamente me voy a enfatizar en el verso 7. Pero usted y yo deberíamos leer con más cuidado esta gran profecía que dejó el profeta Isaías. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Me entienden ahora? ¿Me entienden ahora? ¿Por qué Cristo no respondió? ¿Por qué Cristo mantuvo su silencio ante el gran poder de Roma? Jesús oyó la pregunta y la entendió. Pero él no evadió responder la pregunta porque estaba cansado, porque tenía miedo o porque estaba ansioso. Pilato no tenía nada, ninguna idea de lo que Cristo le estaba diciendo. Y aún Cristo responde a la pregunta, a la segunda pregunta de Pilato. ¿No sabes que tengo el poder, la autoridad para soltarte o para crucificarte? Pilato en realidad no había entendido que este poder no fue cedido por el César. El poder de matar o de salvar o de liberar a alguien no fue cedido por el César, por el gran César allá en Roma, el gran emperador. Pero Pilato vio que él tenía la responsabilidad delante de los judíos. La única autoridad que tenía Pilato era la autoridad que le habían dado los judíos, realmente. Pero también Cristo le enseña que esta autoridad no era ni aún de los judíos, que era de arriba, que era de arriba. Y Cristo podía haber dicho o hecho muchas cosas, pero no lo hizo. Jesús no respondió a la pregunta, probablemente por una de estas razones. Jesús ya sabía el diseño de Dios, el destino, la naturaleza de su reino. Jesús ya había hablado suficiente para mantener su inocencia. Acuérdense que esa es la tercera vez, la segunda vez que viene ante Pilato. Jesús posiblemente no respondió porque probablemente Pilato realmente no había entendido a Jesús. Hay veces que hablamos y hablamos y hablamos y gente no quiere entender, no quieren abrir sus ojos.
Posiblemente Jesús no le respondió porque ya Pilato le había azotado, le había puesto una corona de espinas, le había dado bofeteadas. ¿Y ahora quieres que le conteste? Jesús rehusó responder al sumo sacerdote, a Pilato. Y fue esto porque ellos representaban el paso, el camino a la salvación, el camino al sacrificio. Acuérdense que Cristo mismo dijo que Él tenía que cumplir toda la palabra, los profetas y la ley. ¿Saben qué? Isaías 53 era parte de estos mandamientos, de estas leyes. Si Cristo hubiera respondido a Pilato, posiblemente Pilato lo hubiera dejado suelto. Pero ¿qué del plan de Dios para salvar al mundo? ¿Qué del plan de Dios para sacrificar a este cordero en la cruz del Calvario? Sí, es verdad. Hoy en día tenemos el teléfono, tenemos el correo electrónico, tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, los Twitter, las cartas, aún señales de humo. Y si alguien no quiere hablar, es porque no quiere hablar. Fin. Fin. Pero Cristo mantuvo su silencio por ti y por mí. No habló, porque Él sabía que este era el propósito de Dios, que esta era la voluntad de Dios. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of Lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of Lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Oremos. Padre, sabemos que tu Hijo, cuando fue enfrentado a las autoridades políticas y a las autoridades religiosas de su tiempo, Él no habló. Él mantuvo el silencio. Él no habló. Porque era tu voluntad de que Él muriera en la cruz, que fuera sacrificado, que fuera crucificado por nuestros pecados. Honramos a tu Hijo al servirle. Honramos a tu Hijo al tomar la cena del Señor cada primer día de la semana. Gracias porque tu Hijo vino y murió para acercarnos, darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Por Él oramos.